Buenos días, contenta de estar aquí hablando contigo. Bueno, nosotros desde Fundación Mente también muy contentos de contar con tu presencia acá. Albertina es psicóloga, doctorada en psicología, docente de la Universidad de Brasilia, en este momento está allá en Brasilia, en Brasil, eh, una amiga que en algunos momentos de la vida nos ha tocado compartir en algunas instancias acá en Chile, y que hace muchos años aborda el tema de la subjetividad, la creatividad, todo en una perspectiva histórico-cultural, es lo que entiendo, ¿cierto, Albertina? Todo dentro de esa perspectiva histórico-cultural. Perfecto. Y el día de hoy nos convoca a presentar brevemente un libro que se llama Subjetividad, Teoría, Epistemología y Método. Y método. Un libro en coautoría con Fernando González Rey, el gran Fernando, ¿cierto? Un intelectual, un amigo enorme, eh, y que versa sobre la subjetividad en esta perspectiva histórico-cultural, cuya primera edición fue en portugués en el año 2017 y que ahora en el 2022 se reelabora una nueva edición en español, que es la que estamos presentando el día de hoy, ¿cierto? Fue publicado en 2021. 2021, el año pasado. El año pasado, a finales del año pasado. El año lo estamos difundiendo. Bueno, me gustaría partir preguntándote, por curiosidad propia, pero también me imagino por la curiosidad que tendrán todos quienes estén escuchando esta mini entrevista, ¿cómo conceptualizan la subjetividad en esta perspectiva histórico-cultural? Podemos entender la subjetividad como una forma de ver o de comprender el funcionamiento humano en las condiciones de la cultura. Precisamente hacemos una diferenciación entre lo psíquico, que es común a todas las especies, también a los humanos, y lo subjetivo. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de lo subjetivo? A la forma en que los humanos, sea individualmente, sea en grupos, vivencian el mundo simbólico de la cultura en la cual vivimos. Todos vivimos en un mundo simbólico, precisamente es la especie humana que se caracteriza precisamente por haber creado la cultura y de haberse desarrollado en la cultura. La forma en que vivenciamos esos procesos culturales, vivenciamos esos procesos simbólicos, generando emociones ante esos procesos simbólicos, es lo que de alguna forma denominamos subjetividad. Y se caracteriza precisamente por la unidad entre lo simbólico y lo emocional. Es una concepción ontológica del funcionamiento humano diferente a las concepciones ontológicas dominantes, o sea, lo psíquico como conducta o lo psíquico como discurso. Aquí, básicamente, lo que define la subjetividad es la unidad entre lo simbólico y lo emocional. Cuando vivimos en un mundo cultural, en todo el mundo que nos rodea, producimos emociones viviendo ese mundo. Eso precisamente es la subjetividad humana. Y la subjetividad humana en este sentido no es apenas la subjetividad individual. Tú sabes que hay una visión de que subjetividad es algo individual, es algo interno, muchas veces relacionado con subjetivismo. La subjetividad, dentro de esta perspectiva, es una forma compleja de entender el funcionamiento humano, no por su fragmentación, por el contrario, por su carácter impredecible, por su carácter articulado, por su carácter configurado, por su carácter sistémico, configuracional, y también por no quebrar no funcionar en esa dicotomía
social individual. La subjetividad es tanto subjetividad individual, aquella constituida en los individuos, y también subjetividad social. Subjetividad social en el sentido de que los grupos humanos, a partir de la interacción de los individuos que en ellos actúan, producen también subjetividad. Entonces, una escuela, por ejemplo, la Universidad de Brasilia, tiene una subjetividad social que la caracteriza. Diferente seguramente a la Universidad de Harvard, por ejemplo. O una familia Cheese, o tu familia, por ejemplo, va a tener una subjetividad social que se configura precisamente por la interacción de esas subjetividades individuales que participan en ella, diferente a mi familia. Entonces, cuando estamos hablando de subjetividad, no estamos hablando solo o apenas de subjetividad individual. Estamos hablando también de subjetividad social, y ambas se interpenetran. Los individuos en sus interrelaciones funcionan con su subjetividad individual y se relacionan entre ellos a partir de sus subjetividades individuales. Y en ese proceso producen en su grupo, en su espacio social, subjetividad social. Pero a su vez esa subjetividad social que caracteriza a un grupo impacta la subjetividad individual de los individuos. Entonces, por ejemplo, cuando uno llega nuevo a un grupo social que tiene una subjetividad social constituida, o cuando uno llega a un nuevo centro de trabajo, a una empresa que tiene una subjetividad social constituida, esa subjetividad social va a tener de alguna forma participación en la constitución de las subjetividades individuales, aunque eso va a ser profundamente singularizado por la historia de la vida del individuo. Una misma subjetividad social no impacta o no se expresa de la misma forma en todos los individuos. ¿Por qué? Porque los individuos tienen históricamente constituida una subjetividad individual. Siempre va a ser una forma singularizada de se relacionar con la subjetividad social. Pero hay un proceso de mutua constitución, de mutua interacción entre subjetividad individual y subjetividad social. Lo que entiendo es que la cultura vendría permeando al ser humano, otorgándole subjetividad, digamos, dentro de ciertos cánones, pero al mismo tiempo el individuo, con su propia historia, con su propia forma de emocionar y sus emociones, con la propia forma de responder a esta cultura, también contribuyen a la creación o a la recreación de esta cultura. Efectivamente, la cultura es una producción, en última instancia es una producción subjetiva, que se objetiviza para las nuevas generaciones de una determinada forma. ¿Comprende? Pero la cultura es una producción humana. La cultura es una producción subjetiva. Pero en el proceso de desarrollo adquiere un carácter para las nuevas generaciones de algo dado ya simbólicamente constituido. Cuando estamos hablando precisamente de la relación cultura-subjetividad, estamos hablando de que la cultura es un sistema simbólico que, al ser vivenciada emocionalmente por los individuos, por los humanos, entonces se torna subjetividad. O sea, podemos hablar de la subjetividad relacionada con la cultura, lógicamente, pero son dos elementos diferentes. O sea, la cultura es el sistema simbólico, la subjetividad es precisamente la unidad entre lo simbólico y lo emocional. Sí. Como lo hemos leído ahí en muchos de los libros que ustedes han escrito. Sí, no es una visión intrapsíquica, digamos. Efectivamente. Ni tampoco meramente ambientalista. Ni sociologizante. Ni sociologizante. Como muchas veces se entiende. O sea, precisamente es una concepción compleja del funcionamiento humano que intenta avanzar en esa dicotomía individual-social, que ha sido una de las dicotomías que ha permeado la psicología.
como ciencia. Ahora, el libro tiene un título en grande que se llama Subjetividad, pero el título no se agota ahí, sino que dice Teoría, Epistemología y Método. ¿Cómo todo esto tan interesante que nos estás hablando acerca de la subjetividad, del individuo, de lo social, de la cultura, está presente en este libro? ¿Cómo se aborda en este libro que estamos presentando? Sabes que es muy interesante eso que me preguntas por qué. Porque esta concepción de subjetividad implicó desarrollar una concepción epistemológica y metodológica para su estudio y para su comprensión. O sea, la complejidad de la subjetividad, tal como la entendemos teóricamente, implica o implicó para Fernando, que realmente fue el autor de todas estas ideas, ¿no? Que las formas de comprender y producir conocimiento sobre ella, las formas existentes no eran suficientes para producir conocimiento sobre la subjetividad tal como era entendida o como es entendida. Y por eso él desarrolló una concepción epistemológica. O sea, una concepción epistemológica, ¿en qué sentido? ¿Cuáles serían principios epistemológicos para poder producir conocimiento sobre ese elemento, sobre ese campo, sobre ese eje que se denomina subjetividad? Y entonces, por eso, la teoría de la subjetividad tiene implicaciones epistemológicas, pero también tiene implicaciones metodológicas. ¿Cómo estudiarla? Precisamente a partir de los principios de la epistemología que él denominó epistemología cualitativa, a esa epistemología específica para el estudio de la subjetividad, le denominó epistemología cualitativa, podía haberla denominado de otra forma, pero se conoce como epistemología cualitativa, y cómo de esa concepción epistemológica, de esos tres principios epistemológicos, se deriva una metodología. O sea, para estudiar la subjetividad se elabora una metodología, que es la metodología constructivo-interpretativa, porque las metodologías dominantes, hegemónicas, no dan cuenta de abordar esta complejidad. Entonces, por eso el libro es Subjetividad, Teoría, Epistemología y Método. Fernando siempre vio esta tríade en una articulación. O sea, la propia teoría implica la necesidad de una concepción epistemológica y de una metodología para poder abordar el tema de la subjetividad. Y por eso el libro trata tanto de la teoría como de la epistemología como de la metodología. No apenas se quedó en el desarrollo teórico, sino que creó toda una línea hasta llegar a de investigación y de trabajo profesional, porque precisamente la comprensión de la subjetividad, Jorge, cuando se lleva al plano de la investigación de la subjetividad y cuando se lleva al plano profesional de trabajar profesionalmente a partir de sus principios o a partir de sus categorías, a partir de sus presupuestos, implica desafíos que son desafíos epistemológicos y desafíos que son metodológicos. O sea, no se trata apenas de una teoría, sino de una teoría viva que orienta incluso la práctica profesional. Por ejemplo, la clínica orientada, la terapia, para poner un ejemplo, orientada eso por precisamente la teoría de la subjetividad, implica determinados procesos para el terapeuta que son desafíos que efectivamente la epistemología cualitativa y la metodología constructiva interpretativa se hacen necesarias. Eso precisamente te iba a preguntar, porque si se ha desarrollado toda esta línea teórica, epistemológica, metodológica, en todos estos años de trabajo me imagino que ustedes han podido ir visualizando, incluso aplicando todo este trabajo de manera práctica, digamos. ¿Qué alcances ves tú que ha tenido y qué alcances debería llegar a tener?
Yo te diría, Jorge, que la teoría y la epistemología y el método no fueron a priori en relación a la práctica profesional y a la investigación. Fue precisamente la investigación y los desafíos de la práctica profesional los que hicieron, o que posibilitaron todos estos desarrollos también. O sea, no fue una historia de hacer teoría y después ver cómo se puede investigar a partir de ella o cómo se trabaja profesionalmente a partir de ella. Fue un proceso siempre, porque Fernando siempre fue un investigador, siempre hace investigaciones, y precisamente lo que iba apareciendo en las investigaciones, sea con jóvenes, él comenzó a trabajar básicamente con jóvenes estudiantes, con jóvenes delincuentes, fueron sus primeras investigaciones. Desde una visión compleja, él veía que realmente había que procurar nuevas vías para su estudio. No podía trabajar y estudiar si no había nuevas concepciones epistemológicas, metodológicas. Entonces él fue creando todo eso también a partir de los desafíos que la práctica de investigación o de la práctica profesional fueron generando. Entonces, yo diría que hubo una articulación y efectivamente, ya una vez que la teoría en todo este proceso vinculado con la investigación se va desarrollando, se va consolidando, lógicamente abre cada vez más nuevas perspectivas para prácticas diferenciadas en relación a las prácticas tradicionales. Básicamente eso se evidencia mucho en la clínica y en la educación. Son las dos grandes áreas donde más se ha evidenciado el valor heurístico de la teoría y el valor para nuevas prácticas profesionales. Qué interesante, ¿no? En esos dos campos, básicamente en el campo de salud mental, de clínica, de terapia, y en el campo de la educación, aprendizaje, enseñanza, etc. Aunque también tiene desarrollos y posibilidades en otros campos, por ejemplo, en el campo organizacional, por ejemplo, está también abriéndose camino para comprender funcionamiento institucional, formas de educación empresarial, por ejemplo, para situarte algún tipo de ejemplo en otro campo. Entonces, es una concepción, como es una concepción general, compleja del funcionamiento humano, donde exista funcionamiento humano se puede abordar desde esta perspectiva. Y existe funcionamiento humano en todas las áreas. Pero yo te estoy señalando las áreas donde ya existe mayor desarrollo, donde existe mucha investigación y donde existen prácticas profesionales ya con un nivel mayor de consolidación diferente a las prácticas tradicionales. Muy, muy interesante. Bueno, se nos va un poco el tiempo. Sí. La entrevista la habíamos pactado como una mini entrevista, pero uno, supiste, estos temas apasionan. Pero bueno, como una forma de ir cerrando, también me gustaría preguntarte, ¿para quiénes y por qué recomendarías este libro? Yo recomendaría este libro fundamentalmente a todos los interesados en ver, básicamente yo diría psicólogos, educadores, etcétera, científicos sociales, ¿no? Y psicólogos en particular, aquellos interesados en ver otra forma de comprender el funcionamiento humano en su complejidad, diferente a las formas hegemónicas de comprensión del funcionamiento humano, donde se ve el funcionamiento humano, por ejemplo, percepción, pensamiento, emociones, motivación, como elementos fragmentados, sí, que se articulan de forma externa,
¿Comprende? Esas son las formas tradicionales de dominantes, yo diría dominantes, no son las únicas, lógicamente, dominantes. Entonces yo pienso que todos los que estén interesados en ver otra forma de comprender o de avanzar o de intentar, porque también esto no es una solución, no es algo cerrado, es una teoría en abierto. Fernando siempre defendió que era una teoría abierta, es una teoría en constante desarrollo. Y de alguna forma pienso que aquel que está interesado en ver cómo funciona el hombre en otra complejidad, yo recomendaría este libro. Porque este libro es un libro que actualiza todo el desarrollo de la teoría, de la epistemología y de la metodología. Porque la teoría de la subjetividad y la epistemología, y tú tenías razón cuando al principio creo que hablabas de eso, fue publicado en un libro en 1997. En 1997 aparece por primera vez un libro denominado Epistemología Cualitativa y Subjetividad, donde debuta, Fernando presenta la teoría, la epistemología y el método en ese libro de 1997, que fue producto de una historia anterior de otros libros sobre personalidad, otros libros sobre otros temas. Y precisamente en el 2017, 20 años después, este libro representa y decidimos hacer una actualización, digamos, podríamos llamar actualización, de los desarrollos que la teoría de la subjetividad, la epistemología cualitativa y la metodología tuvieron en esos 20 años, del 1997 al 2017. Entonces yo diría que es un libro que consolida, actualiza, tiene determinadas nuances, precisiones conceptuales, etcétera, que evidencian cómo se desarrolló todo eso en todos estos 20 años. Como un segundo momento de sintetizar un trabajo, pero enriquecido con toda la nueva investigación y el nuevo trabajo y la efectivamente. Y aparecen aquí algunos nuevos conceptos, aparecen precisiones conceptuales, y una cosa que para mí tiene un gran valor en este libro es que hay un capítulo dedicado a la metodología, de cómo se utiliza metodológicamente, a través de estudios de caso, a través de diferentes situaciones, se va evidenciando qué cosa es eso yo diría que de una forma más didáctica, o sea, didáctica, porque eso existen muchos artículos en las propias tesis, etcétera. Pero este capítulo 3 muestra cómo se trabaja con la metodología constructivo-interpretativa. Para mí eso tiene un valor. Claro, tiene un primer capítulo que se refiere a la epistemología, tiene un capítulo que se refiere a la teoría, actualizando, ¿no? Precisando, afinando ideas, y tiene ese capítulo 3 que muestra muy claramente cómo se trabaja con la metodología, que es ¿Dónde lo encontramos disponible, Albertina? en Amazon, en ebook. No sé, por toda esta situación de la pandemia y todo, no se ha publicado de forma impresa, pero está en Amazon, y está en Amazon en un precio simbólico. Nosotros mismos no, no nos explicamos ese precio, pero incluso para nuestros países, somos países pobres, un libro que vale menos de $5, para mí eso es un precio simbólico. Entonces es un libro que yo creo que tiene calidad precisamente por esa sistematización actualizada que estás colocando, que tiene el libro, y además a un precio que a nosotros nos sorprendió. No sabemos si es un precio promocional, etcétera, pero nos sorprendió ese precio de menos de $5.
Bueno, vamos a aprovechar ese precio, ese regalo, y creo que ya está en el número 1 de mi lista de lectura por todo lo que he escuchado el día de hoy. Bueno, Albertina, No, vale la pena, vale la pena, vale la pena leerlo, vale la pena leer, discutirlo. de todas maneras. Bueno, a título propio y por supuesto del equipo de Fundación Mente, te enviamos un caluroso abrazo. Agradecemos tu tiempo, tu conocimiento, tu profesionalismo, eh, y la pasión y la dedicación que han puesto con Fernando siempre en este trabajo. Así que no me cabe la menor duda que va a generar un interés enorme y lo leeré prontamente para que lo podamos comentar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo me alegro mucho de este acercamiento, esta sensibilidad, Jorge, que ustedes tienen en relación a este referencial. Y creo que vale la pena, sí, seguirlo desarrollando. Fernando consideró que era una obra en abierto y creo que es importante discutirlo, avanzarlo, problematizarlo. Pienso que ese es el valor de cualquier libro, las reflexiones, los problemas que levanta. No responde a todo, pero si ya de alguna forma levanta desafíos, problemas, es el objetivo. Entonces, pienso que dialogar con el libro, problematizar, cuestionar, bienvenido eso. Bueno, Albertina, un gran abrazo y que tengas un Un hermoso gran abrazo. gusto de verte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. A ti Y también, mucho éxito en la fundación. para ustedes también.